Hola clipetes, hoy tengo en la mesa del Clixel Lab un dispositivo cuyo unboxing dio mucho de qué hablar. Un dispositivo polémico del que hoy os vamos a contar un montón de cosas. De hecho creo que va a ser un vídeo largo. Se trata del Samsung Galaxy A5, no os lo perdáis. ¿Y por dónde empezamos esta review? Os estaréis preguntando. Pues por lo más evidente, por el diseño del dispositivo, y que realmente fue además el origen de la polémica del unboxing. A la hora de hacer el unboxing ya sabéis que muchas veces lo que hacemos es contar un poco lo que nos encontramos en la caja, sobre todo con dispositivos que es que no hemos podido tocar bien en condiciones antes o no hemos visto lo que hay previamente en la caja, con lo cual podemos cometer errores, como por ejemplo el hecho de que dije que aquí podría haber un LED de notificaciones cuando realmente lo que son sensores de proximidad y de iluminación. Pero a la hora de mojarnos con determinadas cosas, como por ejemplo el hecho de que a nosotros nos parecía plástico, teniendo en cuenta que llevábamos perfectamente la contraria a Samsung, nos aseguramos bastante de que lo que estamos diciendo es verdad. Así que durante todos estos días que hemos estado con las pruebas de este Galaxy A5, lo que hemos estado viendo no es solo su rendimiento, sino también si de verdad es completamente metálico, tal y como anuncia Samsung, o no. Así que, dicho esto, os voy a explicar qué es lo que nos llevó a deducir que desde luego el dispositivo no era para nada metálico del todo. Para empezar, el tacto. Si nosotros tocamos este dispositivo, desde luego la sensación que nos da es que es absolutamente plástico. De hecho, pues si lo pasamos con las uñas o si lo acariciamos. Esta sensación, que es algo que desde luego nos ha pasado prácticamente a todos los que hemos probado el dispositivo, podría haberse justificado con el hecho de que Samsung decía que el aluminio tiene una capa que hace que no se deslice, y desde luego la justificación no es ninguna locura, porque todos los dispositivos que tienen un cuerpo de aluminio, como por ejemplo el HTC One M8 o el iPhone 6, tienen esa capa para que se pueda sujetar mejor y que no sea el toque del aluminio, que es un poquito más deslizante. Dicho esto, desde luego la sensación que da en tocar en dos dispositivos que en teoría están hechos de la misma manera, como el HTC One M8 y el Galaxy A5, no tiene absolutamente nada que ver. En uno está claro que lo que tienes es un dispositivo completamente de metal, en este caso aluminio pulido, y en este pues la verdad es que sigue sin tener la sensación de que tengas un dispositivo completamente metálico, full body metal, o no sé cómo le decían. Bueno, pues desde luego no. Otra de las cosas que nos hizo sospechar que no tenía un cuerpo metálico es que cualquier dispositivo de esas características tendría unas bandas de plástico incrustadas en el cuerpo. Esto sirve para romper el efecto de jaula de Faraday, que hace que cuando tú estás emitiendo una serie de ondas sobre una cobertura metálica, esas ondas no salgan, con lo cual nosotros podríamos estar llamando por teléfono, pero no pasaría absolutamente nada porque no estaríamos ni emitiendo ni recibiendo ningún tipo de señal. Por lo tanto, lo que no veíamos en este A5 es esas bandas de plástico que romperían teóricamente el apantallamiento del cuerpo metálico. Tercer punto, que esto ya no sería ni siquiera una sospecha, es una prueba, y es la prueba del polímetro. Cuando nosotros ponemos un polímetro, me vais a perdonar por este polímetro que está un poco viejuno, pero para las pruebas nos vale igual, ponemos las sondas sobre algo que sí que sabemos que es metálico, como por ejemplo este perfil. Como veis, vemos unos numeritos. Ese número, que es un valor en ohmios, es un valor bajo porque eso nos indica que es conductivo eléctricamente, es decir, que permite pasar la electricidad y los electrones, y su resistencia es baja. Esto sucede con los objetos de metal. Ahora vamos a hacer lo mismo sobre lo que ellos dicen que es metal. Lo que tenemos es un 1, que es un valor fuera de escala. Esto significa que no hay conductividad eléctrica, es decir, que la resistencia es tan alta que sale fuera de escala. Esto tendría todo el sentido del mundo si la parte trasera fuese de plástico, o si, tal y como dicen ellos, le han puesto una capa antideslizante que hace que perdamos la conductividad eléctrica. Como ya ha quedado claro que por fuera es plástico, lo que hay que ver es qué es por dentro. Como nosotros, obviamente, no maltratamos a los gadgets, y ya lo hemos dicho 1000 millones de veces, ni les hacemos las pruebas que no son las pruebas necesarias para hacer una review, pues hemos pedido la ayuda de nuestros amigos de Zooo, ZOOO, que han tenido a bien abrirnos un Galaxy A para poder demostrarnos en su dispositivo qué es lo que tiene por dentro.
Bueno, y además, ¿qué deciros? Que tienen mejores polímetros. Como hemos visto un Galaxy A5 por dentro, lo que hemos visto es que desde luego no es un cuerpo unibody de metal, sino que es un cuerpo que combina metal con plástico. Concretamente, estas partes, esta parte de aquí y esta parte de aquí, son plástico. Y en esta parte central de aquí sí que nos encontramos con metal. Es decir, que tenemos partes de plástico y partes de metal, con lo cual el cuerpo no es unibody de metal, no es un cuerpo completamente metálico. La carcasa tiene un armazón irregular de metal que se combina con plástico en varias zonas, siendo prácticamente de plástico al 100% arriba y abajo e incluso en algunas partes de los cantos. Lo mismo ocurre en otras zonas como en el troquelado por donde encaja la cámara fotográfica. Las perforaciones de algunas conexiones muestran que la sección es plástico por fuera, por el medio y por dentro. ¿A qué conclusión nos lleva? A que no tenemos que creernos lo que nos dicen las marcas así como concepto en general, porque si tú te echas el desodorante de Axe no esperes que te vayan a seguir 30 chicas corriendo por la calle. Esto que es algo súper evidente a la hora de comprar cualquier producto o de ver cualquier tipo de publicidad, parece que en determinadas cosas pues no lo tenemos tan claro. Pero esto no es una cuestión solo de Samsung, es una cuestión de todas. Tened muchísimo cuidado con lo que cualquier marca os intenta vender. La verdad es que el hecho de que sea metal o sea plástico en este dispositivo es que es absolutamente irrelevante. Si es que es una tontería, porque hay que tener en cuenta que tanto el metal como el plástico tiene sus ventajas y sus desventajas. Estad seguros de que siempre que nos surja algún tipo de problema con algún dispositivo, lo primero que vamos a hacer es hablar directamente con la marca para que nos lo resuelva. En algunas ocasiones nosotros somos los que estamos equivocados, en otras a lo mejor es la marca la que, pues por algún motivo, incluso porque hay una errata en una nota de prensa, resulta pues que hay ese error. Con lo cual nosotros a la hora de hacer las reviews intentamos dar la información lo más estrictamente fidedigna posible. En este caso, desde luego, el gancho publicitario es que es un cuerpo completamente metálico y que es completamente metálico y lo ponen hasta la saciedad. ¿Mintieron a propósito? No, desde luego que no, y es probable que incluso aquí en Samsung España ni siquiera sepan si es de metal o no es de metal, simplemente a ellos les llegan las cosas de Corea. Por ejemplo, otro tema, la cámara FaceTime del iPad, por poner el ejemplo de otra marca. A nosotros nos aseguran y nos juran y no perjuran que resulta que la cámara ha mejorado muchísimo y que vamos a notar muchísima diferencia. Si yo a la hora de hacer mis videoconferencias no la noto, os tendré que decir que Apple, a pesar de que dice esto, yo no lo noto. Sé que lo que os he contado es toda una parrafada de información y que probablemente lo podríamos haber resumido en la mitad de la mitad. Pero lo que sí que queremos es que os quede claro cuál es nuestra forma de trabajar, cómo hacemos las cosas. Así que simplemente recordaros una cosa, y es que cuestionéis siempre todo lo que escuchéis, leáis o veáis, incluso aunque venga de nosotros, porque nos equivocamos y nos equivocamos como todo el mundo. Intentamos reconocerlo cuando nos hemos equivocado y desde luego lo que sí que nunca vamos a hacer es mentiros. Y es que encima el tema está en que independientemente de que sea completamente metálico o que sea de plástico con metal como hemos visto, resulta que el cuerpo es fantástico y han hecho una construcción muy elegante y muy ligera, combinando una pantalla de 5 pulgadas que se ajusta muy bien a los bordes en un cuerpo de 123 gramos de peso, que es muy ligerito, que se maneja perfectamente con una mano y que nos resulta muy cómodo de utilizar. La pantalla, como os decía, es de 5 pulgadas con resolución HD, 1280 x 720 píxeles. A pesar de que tenga una resolución pues un poco más contenida que otros dispositivos de 5 pulgadas, desde luego no echamos en falta para nada la nitidez. Se pueden ver perfectamente las letras sin necesidad de ampliarlo, lo que hace que no echemos para nada de menos una pantalla Full HD y que por supuesto esto haga que abarate el precio del dispositivo. Eso sí, la pantalla no es tan brillante como otros dispositivos de Samsung de alta gama y los colores hay veces pues que nos dan unas tonalidades diferentes. Esto es más evidente en el rojo, pero también pasa con otros colores. A la hora de utilizarlo, ¿realmente vamos a notar muchísimo la diferencia y tal? Pues hombre, tampoco es que vayamos a notar mucho la diferencia. Pero bueno, que lo sepáis que a la hora de comprarlo, estas son las características de la pantalla. En este lateral lo que tenemos son las bandejas, que ya las tengo sacadas para no perder tanto tiempo, de la tarjeta Nano SIM y también de la tarjeta micro SD, que nos va a permitir ampliar el almacenamiento de 16 GB interno en 64 GB más. Por aquí tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo. En la parte de arriba tenemos aquí que cuenta con procesador Qualcomm, del que ahora os hablaré,
control de volumen y en la parte de abajo lo que tenemos es el conector micro USB y aquí tenemos el conector mini jack. En la parte delantera tenemos los botones de navegación clásicos ya de Samsung y el botón central. Y en la parte de arriba lo que tenemos es una cámara frontal de 5 megapíxeles, que es una resolución que está bastante bien, porque ya sabéis que Samsung pues ahora está más enfocado sobre todo a la parte de selfies, porque al fin y al cabo pues que nos gusta un selfie. Y por aquí, como os comentaba antes, están los sensores. En la parte trasera, ¿qué nos encontramos? Pues tenemos el altavoz en esta parte de aquí, aquí tenemos el flash LED y aquí tenemos la cámara, una cámara con un sensor de 13 megapíxeles que sin duda alguna es de las mejores cosas que tiene este dispositivo. Os voy a enseñar el menú. Uy, tengo el modo selfie ahora activado, un momento. Y entonces ya tengo aquí mi selfie con modo belleza y todo eso, pero desde luego si utilizamos la cámara trasera vamos a obtener imágenes muy nítidas, coloridas y la verdad es que en este sentido no decepciona para nada. Como os decía, una de las cosas más chulas que tiene el dispositivo, incluida la grabación de vídeo Full HD. Y si una de las mejores cosas de la 5 sin duda es la cámara, una de las peores, también sin dudarlo, es el procesador. Un Qualcomm Snapdragon 410 de 4 núcleos a 1,2 GHz. Esta información no es precisamente porque la podamos encontrar en las características del dispositivo, sino porque le hemos pasado el Antutu para ver qué tipo de procesador tenía. Cuenta con 2 GB de memoria RAM y la verdad es que a la hora de pasar el Antutu, que ya sabéis que este tipo de benchmarks hay que cogerlos un poquito con pinzas, pero sí que nos sirve un poquito pues para compararlo con el resto de los dispositivos, pues nos hemos llevado un poquito de decepción. 21.389. Esto, en términos así un poco libres, pues tampoco podría significar gran cosa, pero si lo comparamos en el ranking, vemos que tenemos este Galaxy A5 por debajo del Asus Zenfone 5, que es un dispositivo que a nosotros particularmente nos gusta mucho, pero es que cuesta la mitad de dinero. Ni que decir tiene que si comparamos estas cifras con dispositivos que se podrían equiparar en precio, como por ejemplo el OnePlus One, resulta que el OnePlus One da pues prácticamente el doble de puntuación en este benchmark. ¿Esto en términos generales de rendimiento lo vamos a notar? Pues generalmente la verdad es que con procesadores un poquito más justos podemos utilizar el smartphone perfectamente y no va a pasar nada. Lo vamos a notar si sobre todo nos gusta mucho jugar con nuestro smartphone, grabar vídeo o en un largo plazo, pues a la hora de utilizar otras aplicaciones o actualizaciones que requieran de un poquito más de potencia. En este caso, cuenta con sistema operativo Android en su versión 4.4.4. Es de suponer que actualizarán a Lollipop, pero de momento es la versión con la que está este dispositivo. Una vez visto el rendimiento del procesador, que por cierto es de 64 bits, vamos con la batería, que es de 2300 mAh. Está debajo de la carcasa, con lo cual no es extraíble, no podemos verla, pero nos da aproximadamente pues una autonomía de un día. No tiene tanta autonomía como otros dispositivos, como por ejemplo los Note o incluso el S5, que nos duraría un día y pico, pero bueno, para aguantar la jornada tampoco está mal. Está disponible en plata, en dorado, en blanco y en negro. En este negro, que es un negro medianoche, que la verdad es que tiene unos toquecillos irisados azules, así que es un negro un poco sui generis. Su precio, 399 €, un poquito elevado a juzgar por, sobre todo por el rendimiento del procesador y por la competencia, que es que tenemos una competencia que está ya apretando en la banda de los 300 € y con la que desde luego es muy difícil competir. Nosotros le hemos estado dando vueltas sobre si le damos el sello clipete, si no se lo dábamos, en fin. Realmente para nosotros la decisión sobre dárselo o no dárselo depende más del precio, que para nosotros es un poco elevado, quizás que del resto de las características. Así que en esta ocasión hemos decidido que si se merecen o no el sello clipete depende de vosotros. Así que dejadlo en los comentarios y decidnos por qué creéis que se merece o que no se merece este Samsung Galaxy A5, nuestro sello clipete. Nos vemos en el siguiente videorama.